Libertópolis presenta Libercátedra con Ricardo Manuel Rojas, gracias al patrocinio de San Martín. Capítulo 2, la moneda. Bueno, en el primer segmento introductorio vimos un poco de qué va a tratar o de qué trata este libro y de qué van a tratar estas charlas que estamos teniendo, que siguen el desarrollo del libro. Y como habíamos visto, el primero de los temas a tratar y a explicar, para que quede claro, es el concepto de moneda, de dinero, porque justamente la inflación es el incremento en la cantidad de dinero y por lo tanto es importante saber qué es el dinero, cómo ha surgido el dinero en el mundo, qué funciones cumple y cómo ha evolucionado la idea del dinero a lo largo de la historia, ¿no? Esto nos remite un poco al estudio de la antropología. La antropología nos ha explicado cómo funcionaban las comunidades primitivas, los clanes originales, donde en realidad había un sistema, si se quiere llamarlo así, de economía familiar. Esto es, en realidad cada miembro del clan cumplía una tarea y esa tarea era en favor del clan, no había intercambios, mayores intercambios. El propio clan o la propia familia cubría básicamente las necesidades familiares a través de la caza y utilizando las pieles y fabricando las puntas de lanzas o de flechas y todo lo que cocinando, etcétera, haciendo utensilios con los huesos de los animales y todo esto se llevaba a cabo dentro del propio clan. Sin embargo, bueno, la propia antropología nos muestra lo que va pasando cuando los clanes primitivos empiezan a desarrollarse y entonces ya cada familia no solo produce lo necesario para la subsistencia primitiva de esa familia, sino que empieza a tener excedentes. Mejoran las formas de cazar animales y entonces sobra carne o sobran pieles o sobran huesos y determinadas personas descubren que son buenos para fabricar utensilios con los huesos de los animales, otros que son buenos para hacer vestimentas o carpas con las pieles. Y entonces aparece el concepto de mercado, la división del trabajo. La división del trabajo aparece como una forma de canalizar los excedentes que se van produciendo justamente en la producción de cada uno de estos clanes. El mercado es el concepto de ese proceso de intercambio que se empieza a producir con los sobrantes de producción de cada uno y obviamente en ese mercado lo que funciona es el trueque. La gente lleva algunos llevan pieles, otros llevan utensilios, otros llevan carne o comida o verduras o lo que fuere y se intercambian esos bienes de acuerdo con las necesidades o los gustos o los requerimientos de cada uno, pero también en la medida en que la sociedad empieza a hacerse más compleja y se empiezan a producir otros tipos de bienes, aparecen las vestimentas de otro tipo, aparecen utensilios un poco más sofisticados y el intercambio se hace más complejo porque cómo saber bajo qué parámetros intercambiar, por ejemplo, trigo por una vaca. Tenemos que encontrar el señor que tiene trigo y quiere una vaca y el señor que tiene una vaca y está dispuesto a aceptar trigo y que se pongan de acuerdo en cantidades y se produzca el intercambio. Eso llevaba a situaciones muy engorrosas. Hay un libro de Carl Menger, el creador o el iniciador de la Escuela Austríaca de Economía, un libro muy bueno que se llama justamente El dinero, donde él trata
y cuenta con algunas anécdotas o relatos de expedicionarios europeos por África sobre sus problemas para abastecerse en mercados que funcionaban todavía con el trueque, ¿no? Conseguir una canoa o dos canoas para hacer una travesía implicaba tener que hacer una gran cantidad de intercambios previos hasta lograr lo que el dueño de la canoa quería para entregarla a cambio de lo que ellos tenían que buscar para podérselo dar. Entonces el trueque tenía un problema serio. Necesitábamos dos personas que estuvieran dispuestas a una recibir y otra a entregar lo que ambas realmente querían. Pero entonces aparecen en el mercado algunos comerciantes más perspicaces, ¿no? Piensen que una de los grandes aportes de la Escuela Austríaca de Economía, sobre todo por un autor, Israel Kirzner, que escribió sobre temas de empresarialidad, es tener en cuenta que la función principal del empresario es el alertness, ¿no? Es la perspicacia para descubrir oportunidades, negocios o precios convenientes allí donde otros no los descubrieron, y entonces hacer mejores negocios y de este modo progresar ellos y que progrese el resto de la sociedad. Entonces aparecen algunos comerciantes que tienen esta calidad de alertness, de perspicacia, y se dan cuenta de que había algunos objetos, algunos bienes, que normalmente eran aceptados por todos los comerciantes, ¿no? Que estaban dispuestos a aceptarlos porque eran fácilmente utilizables en otras para otras ventas, o sea, otros comerciantes iban a aceptar esos productos, y por lo tanto empiezan a llevar al mercado una cantidad de esos bienes porque les ayudan, en lugar de tener que hacer 5 o 6 trueques distintos para poder justamente intercambiar lo que ellos fueron a buscar por lo que ellos llevaron. Usar esos bienes les ayuda a hacer las transacciones mucho más fáciles, menos engorrosas y más rápidas. Y no es otra cosa esto que el dinero. El dinero nace como esos bienes que eran aceptados en general por los comerciantes, porque tenían ciertas características de durabilidad, de aceptabilidad, de valor, de fraccionabilidad, que se podía fraccionar y entregar en cantidades más pequeñas para hacer otras transacciones. Y estos bienes, que a lo largo de la historia fueron muchos en distintas partes del mundo, ¿no? El cuero, la sal, el ganado, el trigo, el tabaco. Vamos a hablar del tabaco en Virginia y sus problemas de inflación. Los clavos en Escocia en algún momento, los clavos de hierro. Eran bienes que la gente aceptaba en el mercado porque la podía colocar fácilmente a otros comerciantes, y así es como la moneda nace. Obviamente que si uno tiene que comprar un producto muy valioso y pagarlo en granos de maíz, va a tener que llevar bolsas y bolsas y toneladas de maíz para comprar, no sé, una propiedad, por ejemplo. Entonces, una característica importante de la moneda tenía que ser que tuviera un amplio valor con relación a la cantidad, al peso o el volumen. Y entonces los minerales rápidamente se van perfilando como mejores monedas, ¿no? Primero distintos minerales, el hierro, por ejemplo, pero finalmente van decantando los minerales preciosos, ¿no? Fundamentalmente el cobre, la plata y el oro, que tenían una gran aceptación, un gran valor, eran fraccionables, eran durables, tenían todas las características importantes para facilitar el intercambio, y poco a poco
el oro se fue perfilando como el oro, o en algunos casos sistemas bimetales como oro y plata, por ejemplo, o el cobre para transacciones menores, se fueron perfilando como las monedas preferidas a lo largo del mundo. Esto trajo un tema que fue cómo estar seguros de que el oro que uno entregaba tenía la cantidad de oro, era realmente oro, y era oro en estado, digamos, con un grado de pureza importante o aceptable, y tenía el peso que tenía que tener, ¿no? Es decir, había problemas. En los mercados aparecen los expertos, que son los encargados a los que se contrata para que verifique que el oro tiene pureza adecuada y el peso adecuado. Pero esto no es barato, o sea, había que pagarles a estos expertos. Y desde muy temprano los gobernantes asumieron la función de acuñar la moneda. Y este proceso de acuñación tenía varios motivos, varias explicaciones. Una era, bueno, es un servicio que el gobierno les presta a las personas de darles certeza en las transacciones. El gobierno no tiene ningún interés en que compren o vendan nada en especial, sino en que el mercado funcione como tiene que funcionar, y por lo tanto nadie engaña a nadie. Y para eso las monedas van a llevar un cuño del gobernante, del monarca o de quien fuere, que va a garantizar o a certificar la pureza del metal y el peso. Y la gente empieza a confiar en que esas monedas que están acuñadas por la autoridad son las monedas que son valiosas y que son legítimas. Esa era una explicación. Otra explicación era un ejercicio de la soberanía, ¿no? Aparece Baudin en el siglo XVI explicando que una de las expresiones de la soberanía del Estado es el manejo de la moneda. Entonces, cada monarca en cada región se siente poderoso al ver que las monedas tienen, bueno, con el tiempo, la imagen del monarca. Pero también algunos se dieron cuenta que cuando tenían el poder de acuñar la moneda, también la podían falsificar, ¿no? El caso famoso del emperador Diocleciano, que se menciona tantas veces, famoso por dos motivos, por el problema y por la solución que quiso darle. Porque claro, el monarca se dio cuenta que si la gente iba a aceptar la moneda porque tenía el cuño oficial, y el emperador le ponía el cuño, podía quitarle un poco de oro a la moneda, a cada moneda, y la gente le iba a aceptar igual, y con ese oro que él iba quitando a cada moneda fabricaba más monedas, y entonces tenía más dinero. Mágicamente incrementaba su cantidad de dinero, pero esto empezó a generar problemas de inflación. Esto es, esas monedas de oro, que en realidad estaban siendo intercambiadas por otros bienes, empezaban a tener menor valor que los demás bienes. Y a esta inflación, que se trasladaba o se expresaba como un incremento de los precios, la solución que el emperador encontró fue poner precios máximos, controles de precios. La gente no puede, los comerciantes no pueden cobrar más que lo que el emperador dice, lo que agravó notoriamente los problemas, y por eso siempre se pone a Diocleciano como un ejemplo de los primeros esbozos de esta inflación que los gobiernos producen. Vamos a seguir viendo en la próxima edición cómo se fue perfilando la moneda en el mundo, y lo que es la moneda hoy y lo que podrá ser la moneda mañana, para luego avanzar más sobre el tema de la inflación. Libertópolis presentó Libercátedra con Ricardo Manuel Rojas, gracias al patrocinio de San Martín.